Bueno, hermanos, vamos a orar para comenzar en esta noche, sentarnos delante de Dios, que sea Él quien nos hable. Señor, como hemos estado cantando con nuestros corazones, al ver cuán ciego éramos, cuán camino de perversión alegradamente, oh Señor, íbamos, mas tú tuviste misericordia de nosotros, no por ver absolutamente nada en nosotros, sino por tu gracia. Y reconocemos, oh Señor, que tu gracia es suficiente, tu gracia nos ha traído, tu gracia nos sustenta. Y queremos, oh Señor, que tú en esta noche nos hables, oh Señor, acerca de tu gracia. Sea, oh Padre, tú quien hables, que las debilidades del predicador no sean excusa para que tu palabra nos sea predicada. Oh Padre, háblanos a nuestro corazón con poder y transforma nuestras conciencias, oh Señor, y todos nosotros, como tú has prometido que nos harás de tal forma más semejante a Cristo. Te pedimos estas cosas, oh Señor, en Cristo Jesús. Amén. Como leímos al principio de nuestro culto, hermanos, si pueden acompañarme con sus Biblias a 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. Vamos a estar leyendo desde los versos 7 al verso 10. 2 Corintios capítulo 12, del verso 7 al verso 10. Leo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quiero comenzar dando una analogía para introducir lo que es el pasaje. Es una historia que muchos hemos escuchado y quería compartirla hoy nuevamente. Vamos a pensar en un hombre con muy bajos recursos, vive ya casi en la calle, que pasó muchos años ahorrando dinero de todo lo que podía, todo lo que necesitaba, todo lo que podía conseguir, y empezó a ahorrarlo. Empezó a ahorrar mucho dinero para realizar su sueño de ir en un crucero. Cuando finalmente salvó la suma requerida, compró un boleto y sabiendo que no podía permitirse, él pensando, la comida extravagante a bordo, tomó lo que él podía permitirse en ese momento y tomó entonces muchas galletas y mantequilla de maní. Después de unos días observando a este hombre, a otros pasajeros que comían grandes manjares de lujo en el crucero, sus galletas de mantequilla de maní se volvieron rancias y sin sabor. Desesperadamente este hombre muy hambriento pidió a un portero, allá mismo del crucero, permitirle trabajar para poder probar de esa comida. ¿Por qué, señor?, responde el portero. ¿No se ha dado cuenta de que las comidas se incluyen en sus boletos? Usted puede comer todo lo que desee. Termina el ejemplo, hermanos. Quería mostrar esto y quería decir esto porque puede ser un poco jocoso, pero un montón de cristianos viven como ese hombre, sin darse cuenta de las provisiones ilimitadas que son suyos en Cristo, comen restos rancios. No hay necesidad, claro está, de vivir así. Todo lo que puedas querer o necesitar está incluido en el costo de la entrada. Y el Salvador ya ha pagado por nosotros, que es Jesús. No hay una sola palabra que englobe todas las riquezas que encontramos en Cristo, que la gracia.
Qué magnífica palabra esta, que es usada más de 150 veces sencillamente en el Nuevo Testamento para hablar del favor divino otorgado a personas que no lo merecen, como tú y como yo. Es el medio por el que recibimos todos los beneficios físicos y espirituales a través de ello. Y es que es importante hablar de la gracia de Dios, o mejor dicho, es que es imposible hablar de la gracia de Dios sin hablar de Cristo. La gracia de Dios siempre estará unida a la obra de Cristo de principio a fin. No importa cómo busquemos, no importa cómo la vemos, Cristo siempre será el centro. Esta verdad de la gracia de Dios es escrita y manifiesta a lo largo de todas las Escrituras. En este pasaje que estamos leyendo, esta carta, como segunda y primera de Corinto, fue dirigida obviamente a la iglesia de Corinto. De manera introductoria, esta iglesia estaba localizada en la parte sur de Grecia, lo que era provincia romana. Como hemos escuchado muchas veces, Corintio era una ciudad de amplio comercio y como era una ciudad de alto comercio y con ello ser aumento de que era la inmoralidad empezó a surgir. Además de los estándares paganos que había en esa ciudad, tenían muchos dioses paganos. Al introducir lo que el comercio aumentó desmedidamente la inmoralidad. No solamente estaban esos estándares paganos que tenían en su propia cultura, sino que Corinto se volvió tan moralmente corrupta en esa época que su nombre mismo se volvió sinónimo de desenfreno y depravación total. Corintianizar era la palabra que se usaba y llegó a representar inmoralidad descarriada e embriaguez desenfrenada. No solamente en esa parte de Corinto, sino todos los demás lugares entendían que corintianizar significaba eso. Así que el problema más serio de la iglesia de Corinto, a lo que nos referimos, era la mundanalidad que existía en su entorno. Una falta de disposición a divorciarse de la cultura de lo que los rodeaba a estos hermanos. La mayoría de los creyentes no podían separarse consecutivamente de sus caminos antiguos, egoístas, inmorales y paganos. En este capítulo 12, que vamos a estar estudiando, este capítulo se puede dividir en dos grandes partes. Los primeros capítulos del 1 al 9 hablamos acerca del ministerio de Pablo. Aquí podemos ver acerca de los planes, su naturaleza, pruebas del ministerio de Pablo, mensajes del ministerio y la exhortación a los corintios por parte de Pablo a separarse a sí mismo de los incrédulos y estar seguros del amor de Pablo hacia esta iglesia. Los capítulos restantes de esta carta, del capítulo 10 al capítulo 13, estos capítulos parecen consignar la respuesta de Pablo a un nuevo brote de oposición en la iglesia de Corinto. Pablo hace un llamado a la fe obediente en el capítulo 10 de 2 de Corintios y condena a la oposición por su deplorable jactancia y altanería que se estaba mostrando. En el capítulo 11 en adelante expone a los falsos apóstoles que han usurpado la autoridad en la iglesia y denuncia sus falsos criterios. A continuación, respondiendo a los necios de acuerdo con su necedad, Pablo mismo se jacta de algunas de sus experiencias y prerrogativas. De hecho, Pablo se gloría en esta parte en su debilidad, sabiendo que esta es la condición bajo la que el poder de Dios actúa por medio de él. Así que la mejor interpretación considera 2 Corintios como una carta unificada, en que los capítulos del 1 al 9 iban dirigidos a la mayoría, compuesta por los que se habían arrepentido, el capítulo 10 al 13, a la minoría que seguía bajo la influencia de estos falsos maestros que se habían levantado en ese contexto. Esto llevó a Pablo a responderle, puesto que los corintios estaban maravillados por las visiones de estos falsos apóstoles, llamarse, claro está, apóstoles. Más detalladamente, en el capítulo 11 es obvio que Pablo no quería incurrir a una alabanza de sí mismo. No obstante, la manera como los corintios aceptaron las afirmaciones de esos falsos apóstoles obligó a Pablo a presentar sus propias credenciales apostólicas para evidenciar que era apóstol. Fue la única manera en que pudo hacerles ver la verdad. Sin embargo, la diferencia entre los apóstoles falsos es que la jactancia de Pablo estaba en el Señor y no en sí mismo. Estaba motivada por el bienestar de los corintios, que estaban bajo la amenaza de una enseñanza, de una falsa enseñanza. En el capítulo 11 Pablo narra muchas de las dificultades y las situaciones que amenazaban la vida que había soportado.
Incluidas en su lista están las grandes pruebas que pasó Pablo, pruebas físicas, encarcelamientos, palizas, lapidaciones, naufragios, ríos peligrosos, ladrones, persecuciones contra los judíos y gentiles, noches sin dormir, las inclemencias del tiempo y la falta de comida y bebida. Todo esto Pablo lo describe, todo esto Pablo lo sufrió. Pero más doloroso que todo esto era la preocupación diaria que Pablo tenía por todas las iglesias. El pueblo de Dios y su iglesia fueron la gran pasión de Pablo y la presentaba el mayor potencial para el dolor y la decepción. El dolor más grande que había conocido vino de algunas de las personas que más amaba, aquellos a los que había dado su alma y su evangelio, pero que ahora se habían vuelto contra él. Su rechazo, traición, crítica, falsas acusaciones, incluso el odio, herían profundamente su corazón. En 2 Corintios se escribió como un hombre que no era amado, no apreciado y desconfiado, y profundamente perturbado en su alma por la respuesta de esta iglesia hacia él. En el capítulo 12, que es el que vamos a estar estudiando con cierta vacilación, Pablo continuó su proceso de gloriarse para beneficio didáctico de los corintios. Aunque no es algo provechoso ni conveniente, es decir, gloriarse, porque podría tentar su propia carne al orgullo, la fascinación de los corintios con las supuestas visiones y revelaciones de estos falsos apóstoles que se habían levantado, lo dejó sin más alternativa. En el verso 2 de ese capítulo, Pablo tenía muchas reservas para gloriarse, y por eso se refiere a sí mismo en la tercera persona. El contexto muestra que hablaba de su propia experiencia cerca de Dios. Los versos 6 en adelante, Pablo deseaba gloriarse en su experiencia única e irreprensible. No sería un necio porque en realidad le había sucedido. Esas experiencias que Pablo había descrito, en verdad le habían sucedido. El apóstol reiteró que a pesar de este derecho, se abstuvo de toda jactancia, porque quería que los corintios lo juzgaran con base a sus observaciones de su ministerio, y no en sus visiones que Pablo tuvo. Y es en este contexto que llegamos a nuestro pasaje, pero antes debemos de ver que cuando hablamos de la gracia de Dios, es un término muy amplio y que es necesario aclarar. Este término se aplica de muchas formas a través de la palabra de Dios, y es necesario aclararlo. Como concepto general de lo que es la gracia, podemos definir que se entiende el acto de amor unilateral e inmerecido por el que Dios llama continuamente las almas hacia sí. Y esta definición me encantó porque en ningún momento se menciona el nombre por ninguna parte. No hay nada que pongamos en esta gracia. Todo inicia con Dios y termina con Dios. Ahora, esta gracia, cuando hablamos de ese término, se aplica de diversas formas. En primer lugar, hemos escuchado el término de gracia común de Dios. En cierta medida, incluso los incrédulos se benefician de la gracia de Dios. Los teólogos llaman a esto la gracia común, ya que es común a toda la humanidad. La gracia común es la atención continua de Dios por toda la creación, que prevé las necesidades de sus criaturas. A través de la gracia común, Dios restringe la humanidad del total desenfreno y mantiene el orden y un sentido de belleza moral y bondad en la conciencia de la sociedad. Aun cuando esos hombres, en su mayoría, como seres humanos, no conocen a Dios, Dios muestra su gracia común en ellos. Ese es el término que nos referimos cuando vemos personas que no son creyentes, que siguen vivas, siguen caminando, prosperan, tienen vidas, tienen familia. Esa es la gracia común de Dios. También este término se acuña a la gracia que también salva a pecadores. Los cristianos, sin embargo, reciben una mayor gracia, como dice Santiago 4:6. Así que para nosotros la gracia de Dios es inagotable e ilimitada, pues somos salvos por esa gracia. Y en la gracia nos sostenemos. La gracia sostiene nuestra salvación y nos da la victoria en la tentación. Y nos ayuda a soportar el sufrimiento y el dolor. Nos ayuda a entender la palabra y sabiamente aplicarla a nuestras vidas. No es nuestro razonamiento, no es nuestra inteligencia, no es donde nacemos. Es su gracia que nos ayuda a entenderla. Es su gracia que nos ayuda a aplicarla. Nos atrae la comunión y la oración y nos permite servir al Señor eficazmente. En pocas palabras, existimos y estamos firmemente
en el marco de la toda suficiencia gracia que es para nosotros. También este término es mencionado como gracia sobre gracia. Una de las más maravillosas declaraciones acerca de nuestro Señor es que Él estaba lleno de gracia, como podemos leer en Juan 1:14. Y de su plenitud hemos recibido todos y gracia sobre gracia. La gracia sobre gracia habla de la gracia acumulada, una gracia que sigue a la otra. Tal gracia es nuestra cada día, es ilimitada y suficiente para todas las necesidades. Pablo lo llamó la abundancia de la gracia, las riquezas de la gracia de Dios, en Efesios 2 y capítulo 7, sobreabundante gracia, 2 Corintios 9 y 14. El mismo Pedro lo llamó la multiforme, y en esta palabra se puede traducir como multicolor o polifacético. Él utilizó la misma palabra en 1 Pedro 1:6, con referencia a las diversas pruebas que los creyentes enfrentan. Ese es un maravilloso paralelo. La gracia multiforme de Dios es suficiente para nuestras pruebas polifacéticas. No solamente tenemos la gracia que nos salva, sino la gracia que nos llena y está con nosotros. También podemos resaltar la gracia sobreabundante. Quizá en ninguna parte es la magnificencia de la gracia más maravillosamente afirmada que en 2 Corintios 9, versos 8 y 11. Los superlativos aquí son asombrosos. Dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo tiempo todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Y seréis enriquecidos en todo para toda libertad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Termina la cita. En un sentido, ese solo versículo resume todo lo que alguna vez se podría decir sobre nuestra suficiencia en Cristo. Situado en un contexto que describe la provisión material de Dios, esos versículos han significado que obviamente se extienda a ilimitadas proporciones. La gracia sobreabundante habita en cada creyente. No es de extrañar que Pablo no pudo contener su alabanza en Dios por un don tan indescriptible, y lo describe en el verso 15. Ahora bien, las circunstancias y angustias de Pablo lo colocaron en condiciones de aprender algunas lecciones maravillosas de la gracia de Dios, que estas mismas lecciones nos transmiten el pasaje que hemos estado leyendo. Lecciones que podemos extraer respecto a la gracia de Dios, y esa es la que vamos hoy a desglosar en esta noche. En primer lugar, Pablo aprende acerca de la gracia de Dios en el sentido de humildad. Verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. La evidencia del éxito de Pablo en el ministerio era el poder del Evangelio para transformar vidas, que conducía a que él fundara iglesias y las edificara. Era un monumento a su fidelidad y al poder de Dios que obraba a través de Pablo. Ver que cualquiera de estas iglesias, extraviada por los falsos maestros, era una experiencia dolorosa y humillante para Pablo. Sin embargo, era una experiencia que necesitaba él. Enfatizó 2 veces en el verso que acabamos de leer que Dios permitió su aguijón en la carne para que no se exaltase desmedidamente. Aunque era uno de los más nobles de entre los cristianos, no era impermeable a las luchas normales en la vida, porque Pablo seguía siendo humano, Pablo seguía siendo débil, como tú y como yo. Ciertamente por causa de las grandezas de las revelaciones que había experimentado, a la luz de Hechos registra 6 visiones aparte de la relatada en este pasaje, y recibió el evangelio que predicaba por revelación también, como dice Gálatas. El orgullo era una tentación constante, así que le fue dado un aguijón para mantenerlo humilde. Gracias. Así que leemos que a Pablo le había dado un aguijón. Ahora, ¿qué significa esto de aguijón que se ha dado a Pablo? Es a través de la historia que se ha debatido mucho la identidad de tal aguijón en la carne. Pablo no lo describió con detalle, lo cual indica que los corintios sabían qué era.
La mayoría de los comentaristas a través de la historia suponen que era una enfermedad física, como migraña, oftalmia, malaria o epilepsia, o incluso algún impedimento para hablar que puede tener Pablo. Uno de esos comentaristas, en este caso MacArthur, menciona, ahora basándonos en las escrituras, la palabra en griego usada aquí como aguijón podría traducirse mejor como estaca, lo cual indica gráficamente la intensidad del sufrimiento que le provocaba a Pablo. No era un aguijón pequeño, sino una gran estaca. El apóstol reconocía que el aguijón en su carne, en última instancia, se lo había dado Dios. La frase en mi carne también podría traducirse como por mi carne o por causa de mi carne. La palabra carne aquí podría entenderse no en su sentido físico, sino moral, en referencia a la humanidad de Pablo no redimida. En otras palabras, dice MacArthur, el Señor permitió el sufrimiento intenso de Pablo para herir su carne orgullosa, para humillar a quien había tenido tantas revelaciones. Termina la cita. También se menciona en el pasaje un mensajero de Satanás que me abofeté. Estos términos empleados aquí hacen referencia a un enviado de Satanás para atormentar a Pablo. Es probable entonces que el mensajero demoníaco esté atormentando a Pablo mientras habitaba en el líder de esos falsos apóstoles que habían surgido en ese momento. Una vez más, esto es consecuente con el testimonio de Pablo de que su sufrimiento más severo provenía de su preocupación por la iglesia. Hay que claro está, hermanos, que el ataque de Satanás a Pablo no fue ajeno a la voluntad de Dios. Dios es soberano sobre toda la creación y utiliza incluso las fuerzas del reino de tinieblas para alcanzar sus propósitos justos. Pablo fue fundamental en el plan de redentor de Dios y él lo mantendría humilde sin importar qué medios tuviera que usar para ello. En este caso, hasta un demonio podría ser. Y si esto puede ser inusual en nosotros, hermanos, no podemos olvidar la vida de Job, que fue exactamente igual. En esos dos casos, Dios permitió que Satanás produjera un sufrimiento devastador en sus santos para que alcanzara una utilidad mayor en ese momento. Esto es un buen recordatorio de la necesidad de quienes tratan de decirles a Satanás y a sus demonios qué hacer y a dónde ir. En otras palabras, si pudiéramos dar órdenes a los demonios, podríamos impedir los propósitos divinos con nuestras suposiciones defectuosas. Voy a repetir eso. Si pudiéramos dar órdenes a los demonios, podríamos impedir los propósitos divinos con nuestras suposiciones defectuosas. Dios sabe que los hombres son propensos al orgullo, hermanos, sobre todo cuando están en posiciones de privilegio espiritual. Por lo tanto, Él utiliza a menudo la oposición y el sufrimiento para enseñarles humildad a sus hijos. Que Dios ponga pruebas en nuestras vidas para frenar nuestro pecado y producir piedad es un acto de gracia de Dios. A una respuesta negativa, aun cuando las cosas no van bien. No es que Dios se ha olvidado de nosotros. Así como usó a Pablo y usó esa dificultad para enseñarle humildad a Pablo, así mismo Dios puede utilizar el mismo contexto de nosotros para enseñarnos humildad. No enaltecernos, y nadie puede decir que no puede ser enaltecido. Nadie puede decir que no va a caer en tal pecado. Porque de este lado de la gloria seguimos siendo humanos, seguimos siendo débiles y absolutamente dependientes de su gracia. Segundo punto, Pablo aprende lo que es dependencia de Dios, verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Frente a esta obra demoníaca en Corinto que le produjo mucho dolor, Pablo recurrió a la ayuda del Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No buscaba una solución rápida a su problema mediante alguna técnica diseñada por la sabiduría humana. Pablo no intentaba atar a Satanás o expulsar demonios atacando la iglesia de Corinto. Pablo siguió el ejemplo del Señor Jesucristo
que en su momento de sufrimiento intenso en Getsemaní, también apeló 3 veces al Dios para que lo librara. Comienza Mateo 26. Pablo se acercó a Dios en la intensidad de su dolor, en su momento de mayor necesidad. Ese es el lugar más bendecido en el que puede estar un creyente, aunque usualmente no nos sintamos impulsados a acercarnos a Él si no estamos sufriendo. Pablo apeló al Señor por sanidad. Pablo persistió, 3 veces rogó al Señor, como dice el pasaje. Aunque Dios no quitó el dolor de Pablo, no significa que no respondiera a su oración. La respuesta tan solo fue diferente a lo que el apóstol había pedido. 3 veces Pablo hizo un llamamiento a Dios para quitar el aguijón. 3 veces el Señor dijo que no. Él oró persistentemente y fielmente. Sin embargo, se enteró de que los propósitos de Dios podrían ser mejor logrados mediante la respuesta negativa a esa situación. Hermanos, a menudo podemos ver otros creyentes, son canales de la gracia de Dios a nosotros, a nuestras vidas, pero solo Dios es nuestra fuente. Tenemos la tendencia a volvernos a la gente con nuestras heridas, pero Dios quiere que le miremos a Él en primer lugar en tiempos de problemas. En Hebreos 11 dice que el galardonador del que le busca. Y es que, aunque damos por sentado que no conocemos nuestro futuro, aunque damos por sentado y creemos que Dios tiene control sobre todo mi vida y mi alrededor, muchas veces esperamos una respuesta a nuestras oraciones de la manera en que yo espero que me responda. Yo voy delante de Dios a orar, pero muchas veces teniendo en mente que la respuesta que Él dará será igual a la que yo tengo en mi corazón. Pero hermanos, al final de cuentas, a la luz de su palabra, no podemos tener el control sobre nuestra vida. Y en verdad, o en esencia, no sabemos en esencia, vale la redundancia, lo que en verdad necesitamos en ese momento. Lo que Pablo ahí humanamente pensó era que Dios quería quitarle ese dolor, que orar a Dios entonces era suficiente y entonces Dios le quitaría ese dolor. Mas los planes de Dios eran diferentes. Los planes de Dios era que él aprendiera en ese momento a depender de Dios. Así que muchas veces el no de Dios en una respuesta no es que Él se ha olvidado de nosotros, es que Él nos conoce y sabe lo que es mejor para nosotros. Pablo también aprendió suficiencia en Él, verso 9, la primera parte, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando Dios declaró en respuesta a la oración de Pablo, bástate mi gracia, afirmó la total suficiencia de su gracia para cada necesidad de la vida. Para creer en el Evangelio, para entender y utilizar la palabra en todos los asuntos de la vida, para vencer el pecado y la tentación, para soportar el sufrimiento, la desilusión, el dolor, para obedecer a Dios, para servirle eficazmente y para adorarlo. La gracia de Dios era suficiente para el dolor más profundo que Pablo o cualquiera de nosotros pudiera experimentar. No podemos olvidarnos que esas palabras pueden llegar a nosotros, lo que es 1 Corintios 3, que no nos llegará o no nos sobrevenido ninguna tentación que no es humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Hermanos, la vía de escape es la vía de la permanencia en la gracia de Dios. El escritor de Hebreos urgió a los creyentes sufrientes a acercarse confiadamente al trono de gracia. Hebreos 4, verso 16. Otro pasaje, de Deuteronomio 33, verso 26. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza.
La promesa que Dios hizo a Josué, en Josué 1:9, de fortalecerlo con su presencia, como dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta promesa también es válida para todos los creyentes, como lo es su promesa en Israel, en capítulo de Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 43, verso 1 al 2. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Si la gracia de Dios fue más abundante para salvar a Pablo, ciertamente era suficiente para fortalecerlo en cualquier prueba que él enfrentara después. Pablo estaba contento con la decisión de Dios, porque él sabía que Dios iba a proveer la gracia suficiente para su prueba. El verso dice, Él me ha dicho, mi gracia es suficiente para ti. Él me ha dicho que está en el tiempo perfecto, mejor dicho, el tiempo perfecto de esta palabra, que es mi gracia es suficiente para ti, lo que implica que cada vez que Pablo oró a Dios pidiendo respuesta a su necesidad, Dios respondió de la misma forma, mi gracia es suficiente para ti. Su respuesta fue firme. Cada vez que Pablo oró, la respuesta de Dios fue igual, mi gracia es suficiente. Vuelve Pablo a orar y Dios responde, mi gracia es suficiente, mi gracia es suficiente. Después de 3 veces Pablo dejó de pedir. Esto no era una señal de que Pablo renunció a Dios, sino que él descansaba en la gracia suficiente de Dios. Él había entendido en ese momento. Su solución no era eliminar el dolor, era aferrarse a la gracia de Dios. Y hermanos, así como Pablo, que oró a Dios buscando respuesta, así nosotros debemos recordar que la gracia de Dios es suficiente. No siempre vamos a lo mejor esperar o ver que la oración que podamos pedir o en necesidad será la respuesta que yo espero. No siempre será así, hermanos. Pero lo que sí podemos asegurar es que la gracia de Dios es suficiente. Y esto no es sencillamente en dificultades externas en mi parte de cuerpo, en una situación de dificultad en el sentido emocional, sino en todas las áreas de mi vida. Su gracia es suficiente. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce en el lugar en el que estás, en el momento en el que estás, en la dificultad en la que estás. Y su respuesta no ha cambiado. Su gracia es suficiente. Bástate en mi gracia. Enfoquémonos otra vez, hermanos, en eso. Volvamos a recordar esa respuesta. La gracia de Dios es suficiente. Punto 4. El mismo verso 9, o al terminar la parte del verso 9, Pablo, a través del sufrimiento, aprendió el poder. Dice Dios, o mejor dicho, para leer la final del verso 9, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios no solamente quería mostrar su gracia en la vida de Pablo, también quería mostrar su poder. No solamente quería que el apóstol fuera humilde, también quería que fuera poderoso. Era necesario que las llamas de la aflicción consumieran los desechos de orgullo y confianza en sí mismo de Pablo, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Pablo había perdido toda habilidad, humanamente hablando, de lidiar con la situación de Corinto. Les había visitado, había enviado otros allí y había escrito cartas a los corintios, pero no fue capaz de arreglar totalmente la situación que en ese contexto pasaba. Estaba en una
posición donde todo lo que le quedaba era confiar totalmente en el poder y la voluntad de Dios. Solo es cuando los creyentes se quedan sin respuestas y confianza y fuerza, sin ningún otro sitio donde ir, sino a Dios, que están en posición de ser más eficaces. No hay nadie en el reino de Dios que sea tan débil que no pueda experimentar el poder de Dios. Pero muchos confían demasiado en sus propias fuerzas, teniendo en mente a Dios como segunda opción, que iremos a Dios en el momento que ya todas mis formas humanas, dame un permiso, teniendo en mente que iré a Dios solo cuando todas las formas que yo creo serán saciadas y no encuentro solución, entonces iré a Él, cuando debe de ser totalmente diferente. El sufrimiento físico, la angustia mental, la desilusión, la insatisfacción y el fracaso reducen las impurezas de las vidas de los creyentes y los hacen canales puros a través de los cuales puede fluir el poder de Dios. El mismo sufrimiento que revela nuestras debilidades, revela la fuerza de Dios. Como dice el verso 9, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando somos menos eficaces en nuestras fuerzas humanas y solo tenemos el poder de Dios para sostenernos, entonces somos los canales adecuados a través de los cuales fluye su poder. Y por tanto debemos alabar a Dios por la adversidad, porque es cuando su poder es más evidente en nuestras vidas. No hay nadie demasiado débil para ser poderoso, pero hay muchos demasiados fuertes en sus fuerzas. La debilidad de Pablo no era inducida por él mismo o artificial. No era un juego superficial o psicológico de autoestima que él tenía. Era real. Dios se la había dado. No amaba el dolor que le producía a los falsos maestros, pero su confianza estaba en el Dios de gracia. Había entendido que esta dificultad, que esta situación, Dios la había traído a su vida para asemejarlo cada día más a la imagen de Cristo. Y en este caso, a través del mismo sufrimiento. Punto 5, contentamiento, también podemos ver en este pasaje, verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo nos da un principio clave en el verso 10. Él abrazó a su problema más profundo como un amigo que le llevará a una mayor utilidad espiritual. Pablo entendió que Dios era bueno, era justo, y él sabía lo que era mejor para Pablo. Como hemos estudiado el libro de David Platt, hermanos, a la hora de orar, a la hora de presentarnos delante de Dios, debemos no solo presentar nuestro corazón, sino presentarnos a Él con manos abiertas. Y cuando ese autor mencionaba esto, David Platt, de manos abiertas, era que Dios, a pesar de nosotros exponerle todo lo que en este contexto necesitábamos, Dios, le presentamos a Dios con manos abiertas, todo lo que teníamos, para que Él quitara todo lo que quería quitar, añadiera todo lo que quería añadir a nuestra vida y que permaneciera lo que Él quería que permaneciera. En otras palabras, a pesar de presentarnos delante de Dios, en base a una dificultad, en base a cualquier situación que nos esté pasando, es difícil admitir, hermanos, pero es bíblico el mencionar que a pesar de lo que pensamos, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. En vez de mi voluntad, que se haga siempre la tuya. Humanamente hablando, pedimos esto, Señor. Te pido por esta aflicción, te pido por este problema que estoy ahora mismo, te pido por esta carencia que tengo ahora mismo. Tú conoces mi corazón. Sino que también Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y su voluntad siempre será mejor. Siempre será mejor.
algunas palabras para ir concluyendo. Era solo a modo de pregunta. La gracia de Dios es más que suficiente para todas nuestras necesidades. Así que está tu relación con Él profunda y confiada lo suficiente para atraerle a Él en tiempos de dificultad. ¿Estás contento en soportar debilidades, insultos, angustias y persecuciones por causa de Cristo, para que puedas ser espiritualmente fuerte, incluso en medio de la debilidad física y emocional? Hermanos, descansemos en la abundancia de la gracia maravillosa de Dios y la suficiencia total de todos sus recursos espirituales. Ese es el legado del todo suficiente Salvador a su pueblo. Como dice 1 Pedro 1:2, gracia y paz os sean multiplicadas. Matthew Henry, comentando, ya cerrando, acerca de este pasaje que hemos estado estudiando, dice: la gracia significa la buena voluntad de Dios para con nosotros, y eso es suficiente para iluminarnos y vivificarnos. Suficiente para fortalecernos y consolarnos en todas las aflicciones y angustias. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. De esta manera su gracia se manifiesta y magnifica. Cuando somos débiles en nosotros mismos, entonces somos fuertes en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si nos sentimos débiles en nosotros mismos, entonces vamos a Cristo, recibimos poder de Él y disfrutamos más las provisiones del poder y la gracia divina. Termina la cita. A la hora de presentarnos a Dios, a la hora de ver una necesidad o un problema en nosotros, o algo que quisiéramos presentarle a Dios, hermanos, Dios ha hablado, Él nos ha enseñado, su gracia es suficiente, su gracia es suficiente. Como es su palabra y es Dios, o como dice muchas veces el pastor, póngale el nombre que usted quiera. Solo Dios conoce lo más profundo de tu corazón y tu mayor necesidad. Y si aún no recibes respuesta, su gracia es suficiente. Si su respuesta ha sido no a tu dolor, si su respuesta ha sido no a tu aflicción, si tu respuesta ha sido no a los planes que tú tienes, su gracia es suficiente. Y ese no te va a ayudar a depender de Él. Él pone circunstancias en nuestras vidas para enseñarnos humildad, para no enaltecernos. Él cuida nuestro corazón como sus hijos. Él nos muestra y nos hace ver nuestra absoluta dependencia de Él, no en algunos momentos, sino siempre. Y su gracia es suficiente para eso. Dependemos absolutamente de Él en todas las áreas de nuestra vida. Y aún en nuestra debilidad, su poder se manifiesta en ese momento. Hermanos, Dios nos usa. Y muchas veces Él va a tomar situaciones difíciles en nuestra vida para tallar a la imagen de Cristo en nosotros. Él ha dicho, como dice su palabra, que terminará la obra que empezó. Nos hará la imagen de Cristo. Pero Él no ha dicho la forma. Y cada uno de nosotros somos diferentes. Y Él nos va quitando más de nosotros mismos y poniendo más de Cristo. Mira tu problema ahora en esta noche. Mi deseo que tú mires tu situación, por lo que tú estás pasando, a través de la luz del Evangelio. No te olvides que Dios no te ha abandonado. Aún su respuesta ha sido no, su gracia es suficiente. Y Él ha dicho que terminará la obra que ha iniciado. En medio de tu dificultad, en medio de tu aflicción, su poder se va a manifestar, porque Él nunca abandona a sus hijos. Sus promesas son hasta el día de hoy y se siguen cumpliendo en nosotros como creyentes. Él no es como nosotros, Él no miente, Él no se equivoca, Él no nos abandona. Y tenemos que repetirnos cada día el Evangelio, exponernos cada día el Evangelio y recordar constantemente su gracia es suficiente,
Su gracia es suficiente, su poder se perfecciona aún en medio de mi debilidad. Que Dios nos ayude a recordar lo que Él ha expresado en su palabra. Amigo que quizá nos visitas en esta noche, nos ve por internet. Su gracia es la que te sustenta, aún sin tú reconocerlo. Su misericordia es lo que te da vida y su poder se ha mostrado. Su gran misericordia se ha mostrado a través del tiempo para contigo. Su gran evidencia es que te ha traído aquí o te ha puesto en internet para ver esto, para recordarte una vez más. Él es un Dios de amor, que Él muestra su misericordia en recordarte esto en esta noche. Y como dice su palabra, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, todos nos hemos desviado, todos somos pecadores. Y no importa qué gran pecado hayas cometido o qué gran pecado hayas estado, su gracia es suficiente. Dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, estemos en cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En la misma parte de Isaías, capítulo 53, verso 5, dice su palabra, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Cuando Dios habla acerca de este pasaje, habla acerca de su Hijo, que vino a la tierra, murió en una cruz, para que tú ni yo muriéramos en esa cruz. Y cuando creemos en el Evangelio, creemos en esa obra de Cristo, nuestros pecados son pagados y puestos en ese madero. Y su gracia y su vida perfecta, su obediencia perfecta, es puesta a nuestro favor. Dios ha hablado en esta noche, nos ha recordado que Él es suficiente y nos ha traído aquí, no solamente para recordar eso, sino para alentarnos a seguir adelante, confiado total y absolutamente de Él. El Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre, no nos cansaremos de decir que tu gracia es suficiente. Padre, tú conoces nuestra aflicción, tú conoces el estado de nuestro corazón. Y en primer lugar te queremos pedir perdón, oh Señor, si nos hemos olvidado de ti. Si hemos puesto nuestra justicia propia, hemos puesto cualquier otra cosa en medio, oh Señor. Hemos puesto cualquier fuerza o habilidad en primer orden y nos hemos olvidado, Señor, de ti. Padre, te pedimos perdón, que tú nos perdones, oh Señor, y que tú nos ayudes a volvernos a tu palabra, que nos ayudes a volvernos a ti, a recordar que tu gracia es suficiente, a recordar que tú no abandonas a ninguno de tus hijos, a recordar que aún en nuestra debilidad tu poder, oh Señor, se perfecciona y se muestra a través de nosotros. Que tú nos has dicho, como le dijiste a Pablo, bástate en mi gracia. Ayúdanos, oh Señor, a recordar esto, a vivir, oh Señor, confiados en esto, y que los demás puedan ver nuestras buenas obras y que te glorifiquen, oh Señor, a ti. Gracias, oh Padre, por este tiempo. Te pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén.